Ok, vamos a hablar entonces de la preadolescencia, ¿sí? Ya platicamos de la primera infancia, de los 0 a los 2 años, ¿sí? De la infancia que va de los 3 a los 9 años más o menos, 8 años, y ahorita vamos a platicar de la preadolescencia, al menos en el periodo que estamos tomando en cuenta, que va de los 9 a los 13 años. Pensemos si queremos ubicarnos como en cuestiones de la educación. Estamos hablando de niños que están en cuarto, quinto grado hasta sexto, primero de secundaria, ¿sí? Aproximadamente. Vamos a ver que esta etapa es muy importante porque precisamente aquí es cuando empiezan a haber ya muchos intereses con respecto a la sexualidad. Si de por sí en las etapas anteriores ya había, ahorita empiezan a incrementar estos deseos de la sexualidad. Durante la preadolescencia, los niños tienden a crear una relación de amistad cercana con un amigo íntimo, ¿sí? Aquí es cuando vemos, por ejemplo, la idea de el mejor amigo, con quienes comparten secretos y confidencias. Normalmente aquí vemos que ya los amigos, los compañeros, empiezan a ser ya la fuente de los iguales, fuentes importantes de amistad, de autoestima, ¿sí? Es normalmente estos amigos son del mismo sexo. Normalmente vemos el famoso club de Toby o el club de Lulu, que son grupo de niñas y grupo de niños, ¿sí? Aunque pueden convivir entre ambos, sin embargo vemos que es más común ver estas relaciones de amistades entre compañeros del mismo sexo. Normalmente tienden a socializarse en grupos más grandes sexualmente segregados, como les decía, mi grupo de amigos niños con mi grupo de amigas niñas, ¿sí? Entonces cada uno de estos grupos empiezan a convivir y es normal pues que ahorita ya tomen mayor importancia a lo que piensan sus amigos, ¿sí? Normalmente vemos que estos intereses sexuales empiezan a crecer a medida que aumenta su preocupación y autoconciencia con respecto a su propio cuerpo. Aquí ya les importa cómo se ven, ya desde tal vez algunos años antes el niño ya no es una cuestión que, por ejemplo, que los papás le digan, toma, vístete de esta manera. Aquí el niño ya empieza a desarrollar empieza como que en este proceso de desarrollar quién es, al decidir qué ropa quiere usar, cómo quiere vestirse, qué quiere peinarse, etcétera. Y empiezan a tener mayor conciencia sobre su propio cuerpo. Sin embargo, con esto también empiezan a haber ciertas presiones por decir, oye, yo quiero formar parte de este grupo, yo quiero verme como, no sé, como mi artista favorito, como lo que hacen mis amigas, ¿no? Entonces, si una amiga de repente empieza a llevar, no sé, una coleta alta, pues todas van a querer llevar eso. O si el chico quiere llevar unos tenis tal, pues todos quieren llevar eso. Entonces se empiezan a presionar entre sí para adaptarse a los códigos y normas establecidas en cuanto al sexo, y es en esta parte cuando también existen ya problemas como la drogadicción, ¿sí? Porque es cuando de repente vemos esas cercanías con respecto a estas drogas, ¿sí? El querer formar parte del grupo nos puede llevar a tomar decisiones que no sean las más adecuadas. Entonces esa desaprobación por parte de los compañeros puede resultar un duro castigo. Entonces yo voy a hacer todo con tal de que me acepten, ¿sí? Y ustedes dirán, bueno, están muy chicos. No, precisamente en los estudios que hablan de drogadicción, es esta etapa en donde los chicos empiezan a tener sus primeros acercamientos con las drogas. Y estamos hablando de sexualidad, pero así como hay esta presión, por ejemplo, con respecto a las drogas, también hay una presión con respecto a la sexualidad y al sexo, ¿sí? Entonces, aquí ya empezamos a abrir cierta gama importante con respecto a diferentes problemáticas, ¿va? Vamos a hablar entonces de la masturbación en esta preadolescencia. Vemos que la masturbación es el primer medio por el que los chicos y las chicas preadolescentes llegan y logran el orgasmo, ¿sí? Esto se basa a partir de las investigaciones que realizó Kinsey. Ellos determinaron que el 45% de los varones y el 15% de las mujeres se masturbaban a la edad de 13 años. ¿Sí? Otros estudios coinciden en que los chicos se masturban más frecuentemente que las chicas. Esto probablemente por lo que ya hemos platicado en otras clases, que la cuestión social, la cuestión del tabú, pues permite o es más aceptado que el hombre se masturbe a que las mujeres. Sin embargo, pues vemos que esto puede darse en ambos sexos, ¿va? Pero la masturbación empieza a convertirse ya en un factor importante para que
los jóvenes empiezan a conocer su cuerpo y llegar al orgasmo, ¿sí? Vamos a hablar de las conductas sexuales entre chicos y chicas, porque así como en etapas anteriores habían estos juegos de querer conocerse, pues continúa, ¿sí? Normalmente los juegos sexuales para adolescentes implican mostrar los genitales con o sin tocamiento, ¿sí? Normalmente el interés por el sexo opuesto se incrementa a medida que se acercan a la pubertad. Entonces, aquí lo que nos quieren plantear es que conforme van creciendo los adolescentes, los niños, perdón, y llegan a la preadolescencia, empieza y continúa este interés. Sin embargo, ya empieza a haber un interés por querer establecer relaciones, ¿sí? O este interés por el otro sexo cuando van acercándose más hacia la pubertad. ¿Ok? Ya no es tan desagradable ese niñito que te molestaba tanto o esa niñita que te fastidiaba tanto. Ahora dices, oye, no está tan feo, oye, no está tan fea, ¿sí? Entonces empieza a haber mayor interés con respecto al otro sexo. Normalmente vemos que las pandillas y las fiestas mixtas a menudo proporcionan a los adolescentes su primera experiencia heterosexuales, ¿sí? Y les pongo, por ejemplo, esta imagen del juego de la botella, en donde, por ejemplo, los adolescentes empiezan a tener ese tipo de conductas de besarse, abrazarse, etcétera, y son estas primeras experiencias las que a ellos les hacen vivir su sexualidad, ¿sí? Las parejas no suelen tener relaciones sexuales hasta la adolescencia temprana o la adolescencia en sí, ¿sí? Muchas veces vemos que las primeras experiencias surgen en esta etapa, pero en la preadolescencia empiezan a darse este tipo de juegos sexuales en donde empiezan a conocerse, empiezan a experimentar más la sexualidad. Por eso es tan importante poder dar las herramientas necesarias para que no ocurran problemas en esta etapa, ¿sí? Vamos a hablar de la conducta entre chicos y entre chicas, ¿sí? Cómo se dan estas relaciones y cómo lo podemos entender. Muchas veces vemos que la conducta sexual preadolescente entre los miembros del mismo sexo consisten simplemente en la exploración, ¿sí? Son las más comunes, de ver cómo es, de qué forma tiene, ¿sí? Que si es igual a mí o no es igual a mí. Y muchas veces las actividades se limitan a tocar los órganos genitales de los otros o la masturbación mutua, ¿sí? Pero ojo, acuérdense que hasta terminada la adolescencia es cuando ya podemos hablar de una identidad. Acuérdense de Erikson, ¿sí? La etapa que todavía falta es de poder definir esta identidad versus la confusión de identidad. Entonces, aún el hecho de que hayan ese tipo de juegos simplemente no determinan la orientación sexual futura, ¿ok? ¿Cómo aprendemos o cómo aprenden los preadolescentes acerca del sexo? Una pregunta muy interesante, porque si nos ponemos a pensar un poquito con respecto a nuestra sociedad y a la manera en cómo nos han hablado de sexo en general, imagínense y hagamos una metáfora de que si enseñar sobre sexualidad fuese igual que enseñar a manejar. Nadie manejaría, ¿sí? Todo el mundo tendría mucho miedo a manejar o los que ya saben manejar le dirían, no, ¿sabes qué? Mejor quédate como copiloto y solo observa y no hagas nada, ¿no? Haciendo como esta metáfora de que fuera igual que la educación sexual, porque desgraciadamente vemos que es muy escasa. Entonces, ¿qué pasa? Que los preadolescentes, los niños que van creciendo, ¿cómo aprenden sobre el sexo? ¿Quién les enseña? ¿Cómo van a aprender? ¿Cuáles van a ser aquellos medios? ¿Sí? Entonces, precisamente aquí vemos una tabla en quiénes son los que educan, ¿sí?, a los adolescentes, ya sea de mala o buena educación. Vemos que en un 76%, así en primer lugar, los preadolescentes aprenden a partir de lo que platican con sus amigos, ¿sí? Imagínense, dos personas confundidas tratando de encontrar respuestas a una incongruencia, a una, digamos, incógnita que ni ellos saben cómo resolver, ¿sí? Entonces, solo aumentas la misma confusión, ¿no? Porque ellos empiezan a desarrollar sus propias teorías de por qué surgen las cosas, o porque a uno le contó a alguien, o alguien lo vio en un video, o sea, termina habiendo una desinformación muy intensa porque los preadolescentes aprenden de sus amigos. ¿Cuál es el segundo aspecto por el cual aprenden los adolescentes? Los medios de comunicación, ya sea películas, videos o internet. Entonces,
Ojo, ¿qué nos está diciendo con esto? Que estos dos principales medios por los cuales aprenden realmente nos hablan de una desinformación, porque todo lo que obtienen es verdades a medias o mentiras o creencias y nada está bien establecido. Porque ya después vemos que en un tercer punto las clases de educación sexual, los padres, los novios o compañeros, médicos, profesionales, o hermanas y hermanas, son como de los principales medios por los cuales ellos aprenden. Sin embargo, es bastante interesante pensar cómo los amigos y los medios de comunicación son, digamos, los maestros y los que les enseñan a los preadolescentes a cómo hablar y cómo entender su sexualidad. Entonces, creo que tenemos un reto muy importante como profesionales para poder precisamente explicar y poder orientar y dar las herramientas adecuadas de cómo trabajar esto, ¿sí? Hoy en día son muchos los centros educativos que autorizan o recomiendan la educación sexual, aunque los programas varían de un lugar a otro. Pensemos en la situación que vivimos en México. Desgraciadamente no tenemos los espacios ni los medios correctos para poder enseñar esto. Hay marchas precisamente para que no se les enseñe a los niños, porque por Dios los van a perturbar cuando no tiene nada que ver esto. Al contrario, lo que busca esto es precisamente dar herramientas, pero desgraciadamente vemos que no son muchos los centros que se dedican a enseñar esto. La mayoría tratan con mayor énfasis aspectos biológicos de la pubertad y la reproducción y no tanto sobre la sexualidad en sí, ¿sí? Es decir, se enfocan más en explicar, miren, estos son los órganos, esto no sé qué, y muchos de ustedes lo han comentado en clase, muchos de ustedes lo han dicho, es que a mí solo me enseñaron esto, es que a mí solo me mostraron la parte biológica, nunca habían hablado, por ejemplo, de la intimidad, de la comunicación, de la autoexploración, ¿no? De toda la gama tan amplia que es hablar de sexo. Sin embargo, solo se centra en lo biológico, cuando la sexualidad humana amplía muchísimo más, ¿sí? Un número sensiblemente menor tratan el aborto, la menstruación, la orientación sexual o el placer sexual. Y ojo, aquí les doy precisamente un tip de cuáles son los espacios y los puntos importantes que tenemos que poder intervenir nosotros como profesionales. Y es el reto más grande que tenemos, el tratar de empezar a hacer esa ficha de cambio para que las cosas mejoren. Algunos argumentan que la educación sexual debería dejar de bajar de lado a los padres y a las autoridades religiosas. Sin embargo, yo creo que al contrario, sí tenemos que poder incluir a los padres. No sé si las autoridades religiosas, pero sí a los padres, porque al final ellos son los que tienen que poder marcar el límite. Ojo, pues también hablar sobre su propia sexualidad. Si a un padre, por ejemplo, a un padre o una madre de familia le conflictúa mucho hablar sobre el sexo con su hijo, pues primero hay que trabajar con esa confusión y con ese conflicto más allá precisamente de cómo le van a educar a otros, ¿sí? Pero tenemos que precisamente involucrarlos porque son parte del sistema, ¿sí? A muchos padres también les preocupa que las enseñanzas de temas como las técnicas sexuales o la anticoncepción incremente el número de experiencias sexuales entre los jóvenes. Esto es precisamente la idea de que dicen, no le hablen de sexo, solo les vas a dar ideas, no les des condones, solo les vas a motivar a que lo hagan más, no les des... Y hay como esta cuestión de no hables porque si no les va a generar mayor conflicto, cuando no tiene nada que ver, al contrario, se ha encontrado en investigaciones que no muestra que la educación sexual incremente las experiencias sexuales, ¿sí? Y esto es sumamente importante porque vemos que precisamente no hay una relación tal cual. Al contrario, si les damos herramientas, los adolescentes van a estar más protegidos y van a saber qué hacer y cómo reaccionar ante las circunstancias que puedan experimentar y su propia sexualidad.